Buenas tardes, compañeros, licenciada, maestras y demás invitados. Como bien decía la licenciada, mi nombre es Jairo Rojas, soy psicólogo practicante del séptimo semestre. El día de hoy yo les voy a hablar de lo que es el manejo de la ansiedad, pero para poder ustedes entender sobre el manejo, también es necesario que sepan qué es la ansiedad. Creo que todos hemos padecido de ansiedad. Eh, Inicialmente, pues mi presentación va a ser sobre la ansiedad para que ustedes puedan comprender sus dificultades y todo lo que tiene que afrontar una persona con ansiedad si en algún momento pues no se trata a tiempo. Vivimos muy rápido, tic-tackers, y eso hace que el estrés a veces no nos deje disfrutar del todo de las cosas buenas de la vida. Seguro que muchos de vosotros habéis sufrido ansiedad en algún momento, pero ¿sabéis realmente qué es? Puede referirse a un síntoma, a un rasgo de la personalidad o a un trastorno. Es importante conocer la diferencia porque de ello dependerá también el tratamiento. Lo curioso es que no siempre es del todo mala. Un cierto grado de ansiedad nos pone alerta y hace que podamos estar concentrados en afrontar los retos que tenemos delante. Desafortunadamente esto no siempre es así. A veces la ansiedad aparece incluso cuando no estamos en peligro y no podemos controlarla. Nos sentimos paralizados e indefensos ante algo que nos descoloca física y psicológicamente. Cuando esto ocurre y además nos limita en nuestra vida diaria es cuando lo consideramos un trastorno. Puede manifestarse tanto a nivel emocional como físico. Y tic-tackers, es importante que cuando los síntomas aparezcan acudáis al médico. Dejarlo pasar puede complicar las cosas en el futuro. Cuando sufrimos ansiedad solemos sentir una preocupación constante, estamos cansados y muy irritados. Todo lo que nuestros seres queridos nos dicen nos parece mal y nos cuesta concentrarnos o conciliar el sueño. Entre los síntomas físicos está la taquicardia, la dificultad para respirar o sudar más de lo normal. Incluso pueden sentirse mareos, temblores o desmayos, y en otros casos diarrea o dolor de cabeza. Si os ha pasado entenderéis la impotencia que provoca, y esto le ocurre a muchísima gente tic-tackers. Los trastornos de ansiedad afectan al 20% de la población en algún momento de su vida. Y además es la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Algunas veces lo que la provoca es una fobia. Son muchas las personas que temen a un animal, un objeto, una situación. También puede aparecer por una situación de pánico, un suceso trágico o una pérdida importante. Ya sabemos que todos reaccionamos diferente ante circunstancias difíciles y por eso también puede ser síntoma de estrés postraumático. Cada vez son más las personas que afirman tener ansiedad, sin embargo todavía no están del todo claras sus causas. Algunos expertos hablan de varias posibilidades: la genética, hechos traumáticos vividos y otros. Sea como sea, es importante hablar de ello y pedir ayuda. Si ahora mismo estáis sufriendo ansiedad, que sepáis que no estáis solos. Os animamos a hablarlo y salir adelante con la ayuda de profesionales médicos y vuestros seres queridos. Como nos pudimos dar cuenta, ¿verdad? El video nos dice de que el, la ansiedad es un peligro inminente, es una situación de alerta hacia un peligro inminente. Eh, la ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en que el sujeto se siente amenazado o por un peligro ya sea externo o interno. Les decía, ¿verdad? Es una amenaza, pero esta amenaza no hay que confundirla con el miedo. La diferencia con el miedo es que la persona conoce el objeto externo o la situación que lo amenaza. Entonces, esta persona se prepara para responder a cierta situación. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? En la ansiedad la persona desconoce la razón del peligro, siendo una amenaza interna, y esto hace que se le dificulte la elaboración de una respuesta. Esto puede suceder en situaciones como, digámoslo, en un examen, ¿verdad? Bueno, nosotros estudiamos, pero no sabemos qué nos depara, ¿verdad? Si nos va a ir bien o si hay posibilidad de que se nos olvide algo en el momento de hacer el examen. Entonces nos ponemos nerviosos, nos da ansiedad
y la ansiedad conjuntamente pues nos da otros síntomas, que eso lo vamos a hablar más adelante. La ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y es demasiado prolongada para el estímulo que está desencadenando la situación, ¿verdad? Era lo que les decía de que en cierto examen, pues un cierto grado de ansiedad, pues no está mal, pero ¿qué pasa cuando eh, las sensaciones o esos sentimientos o los síntomas que uno tiene, pues son demasiado fuertes? Entonces ahí ya estamos hablando de una ansiedad anormal. La ansiedad es una emoción de alarma que da lugar a una hiperactividad fisiológica. Para los que no saben qué es una hiperactivación fisiológica, eso significa que la persona se encuentra constantemente en una situación de huida o lucha. Esto generando que su mente perciba de manera continua señales de alerta. Se podría decir que su ambiente está en constante amenazas. Entonces, esto quiere decir que en todo momento se vive con miedos, temores o malos presagios. La ansiedad no es un fenómeno unitario, ¿verdad? Por lo que cuenta con tres componentes esenciales que pueden provocar tres sistemas de respuestas a las diferentes situaciones, las cuales son las respuestas físicas, las respuestas conductuales y las respuestas cognitivas. Las respuestas físicas son manifestaciones somáticas y se deben a una activación del sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos de manifestaciones somáticas, esto nos damos a entender de que las manifestaciones somáticas comienzan en la mente, ¿verdad? Y esa situación de, que pasa en la mente, pues pasa al estado físico del cuerpo. Entonces, los síntomas principales de las respuestas físicas serían la taquicardia, un nudo en el estómago, dificultad respiratoria, opresión precordial. La, pre- la opresión precordial, para los que no sepan, pues es una opresión que se siente en el pecho, en la base torácica, ¿verdad? También hay sequedad en la boca, aumento del tono muscular, náuseas o deseos de vomitar, hay desempeños diarreicos, dificultad para tragar, también vértigos. Ahora vamos a pasar a las respuestas de conducta. Estas son manifestaciones observables de forma objetiva y que generalmente son motoras. Lo más frecuente son los siguientes síntomas, que son las contracciones de los músculos en la cara, temblores diversos en las manos, brazos, piernas, etc. Bloqueo generalizado, como cierta paralización motora, ¿verdad? Es cuando nos quedamos como que paralizados, no sabemos qué hacer, no nos sale la voz, estamos nerviosos, eh, estamos siempre en estado de alerta, existe irritabilidad, respuesta desproporcionada a estímulos, ¿verdad? A cualquier estímulo por el cual estemos pasando, moverse de sitio para otro lado, empezamos a caminar sin rumbo para liberar tensión, cambios y altibajos en el tono de voz, tensión mandibular, morderse las uñas o los padrastros, ¿verdad? Jugar con objetos en las manos o necesitar tener algo entre las manos para liberar esa tensión y esa ansiedad que sentimos en ese momento. Entre las respuestas cognitivas nos referimos al modo de procesar la información. Muchas veces el mismo nerviosismo, la misma ansiedad, los mismos síntomas que nos atacan no nos dejan responder de una manera correcta, hablando cognitivamente, ya que estos afectan la percepción, la memoria, el pensamiento y la forma de utilizar ciertos instrumentos, si es que estamos utilizando algunos instrumentos en el momento, ¿verdad?
Entre los principales síntomas tenemos la inquietud mental, podría decir de que estamos divagando, ¿verdad? No estamos concentrados. Tenemos miedos, temores de anticipatorios a lo peor, preocupaciones obsesivas, pensamientos negativos, pesimismo, dificultades de concentración, tenemos pensamientos de lo que pueda pasar o lo que puede llegar a pasar. Cualquier noticia que nos llegue, pues nos va a afectar negativamente. Se acuerdan más de lo negativo que de lo positivo. Ahora veremos la activación de la ansiedad. Se dice que el objetivo fundamental de la ansiedad es preparar al organismo para determinar la acción o la situación por la que esté pasando la persona en ese momento. De lo que se trata es de un proceso de adaptación a la situación que se convierte en una sobreactivación biológica, lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Que son peligros inminentes que la persona percibe y lo hace estar inquieto. Esto es como consecuencia de un bombardeo permanente de los estímulos, ya sea internos o externos. Pero, ¿cuáles son las causas de la ansiedad? Si bien no hay un origen exacto de por qué algunas personas padecen de ansiedad o llegan a tener un trastorno de ansiedad, ya que entre los orígenes puede ser, como lo vimos en el video, ¿verdad? Puede ser algo hereditario, familia que ya ha padecido un trastorno de ansiedad. Es normal que una persona en ciertas situaciones eh, tenga ansiedad, pero como lo decíamos, ¿verdad? Si llega a ser anormal, pues puede ser peligroso para la persona. Entonces, las causas es siempre un estado de alerta, como lo veníamos diciendo, ¿verdad? Es un estado de alerta que el organismo produce un sentimiento indefinido de inseguridad. Esto quiere decir de que al sentirse uno inseguro, pues la ansiedad ataca más fuertemente y entre más inseguro esté uno de lo que está haciendo, más fuerte recae la ansiedad. Por ello, la amenaza se sitúa en dos planos inmediatos, que sería el plano físico y el plano psíquico. El plano psíquico estamos hablando de la mente. Disculpe, licenciado, la pregunta. Entonces, ¿la ansiedad puede ser heredada o también puede ser copiada, digamos? Como le comentaba, si bien no tenemos la ciencia, pues todavía no ha encontrado un origen específico, ¿verdad? Pero es muy probable de que sí, la ansiedad sea algo por el cual un familiar o alguna persona cercana a su familia, pues esté padeciendo por ansiedad o haya padecido ansiedad. Entonces eso quiere decir de que la persona en su ADN, digámoslo así, pues ya tenga predispuesto traer o estar vulnerable ante esta situación que es la ansiedad. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Psicología Contigo. La ansiedad es un mecanismo de defensa del cuerpo que nos permite sobrevivir en nuestro entorno, pero cuando no lo gestionamos bien, empezamos a notar síntomas que van avanzando gradualmente, desde un nivel leve hasta el punto de no saber qué hacer consigo mismo. Así se convierte en un trastorno que altera nuestra vida poco a poco, e incluso haciéndonos perder el control de nosotros mismos. Quédate en este video para saber cuáles son los síntomas de la ansiedad. Para abordar un poco sobre este tema, veremos uno de los tipos más comunes de la ansiedad. Estamos hablando del trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno se caracteriza por una preocupación persistente y excesiva con altos grados de intensidad, alterando la vida del individuo poco a poco. Este trastorno presenta una prevalencia anual cercana al 3% de la población adulta a nivel mundial.
pero sobre todo son las mujeres las que tienen un riesgo 2 veces mayor de sufrir este trastorno. Para hablar sobre los síntomas más comunes que caracterizan al trastorno de ansiedad generalizada, tenemos que tener en cuenta que se presentan en cada persona de manera diferente. Con este video vamos a presentarte los síntomas más comunes que indican que puedes estar sufriendo un trastorno de ansiedad. Para esto vamos a dividir los síntomas en síntomas físicos y síntomas mentales o psicológicos. Así que vamos para allá. Los primeros síntomas fisiológicos que se presentan son los ataques de pánico o taquicardia, que nos indican que hay algo que no va bien en nuestra vida. Este ataque es la elevación de adrenalina, generando adormecimiento y tensión en nuestro cuerpo, que se manifiesta mediante temblores que se extienden a lo largo de todo nuestro cuerpo. También se presenta dolor muscular en la espalda, en la rodilla o en el cuello. Es tan intenso que nos genera una sensación de estar enloqueciendo, muriendo o perdiendo por completo el control sobre nuestro propio cuerpo. Y si no le prestamos atención, con el tiempo empezamos a sentir dolor de pecho, que habitualmente este se da en forma de pinchazos, que pueden aparecer en diferentes puntos del torso. Por lo general duran unos cuantos minutos, pero pueden llegar a durar un cuarto de hora y cuando llega a un punto crítico se vuelve permanente, incluso haciéndonos pensar que sufrimos del corazón. Además del propio dolor, es habitual que aparezcan junto con él un nudo en la garganta e inclusive dificultad para ingerir alimentos. Esto se debe a las activaciones del sistema nervioso central en el flujo gástrico, que se vuelve muy severo, generando bloqueo en la garganta y haciendo que no pueda consumir más alimentos, a veces produciendo nuevos vómitos. También se presenta la dificultad para dormir por las noches. Esto se debe a la cantidad de preocupaciones y temores que nos invaden e interrumpen nuestro sueño. Asimismo, podemos presentar sequedad en la boca, sensación de ahogo, dificultad para respirar o dolores de cabeza. Cabe recalcar que los síntomas de la ansiedad no producen ningún daño físico, pero sí se complica con los pensamientos que tengamos, alterando nuestra vida, porque la ansiedad no solo se manifiesta a nivel físico, sino también mental. Los síntomas psicológicos que podemos tener se agravan con la intensidad de los síntomas físicos, causando que uno entre en un círculo de pensamientos negativos hasta tener una sensación de muerte inminente. Por ejemplo, temer que estamos mal del corazón o que tenemos alguna enfermedad terminal. Asimismo, llegamos a presenciar miedos irracionales, es decir, temerle a cosas o situaciones a las que antes no le temíamos. Por ejemplo, miedo a viajar, a quedarse solo o a estar rodeado de muchas personas. También llegamos a sentir mayor preocupación con alta intensidad por las actividades cotidianas, dificultades para la concentración y quejas de pérdida de memoria. Por ejemplo, cuando sales te preguntas a cada momento si cerraste o no la puerta. Esta preocupación genera tantas molestias que te quita la concentración frente a la actividad que estés realizando. Tener miedo a perder el control de las preocupaciones o sentimientos de nerviosismo frente a estímulos que no generen peligro como tal. También podemos presentar sensaciones de inquietud, irritabilidad, desasosiego o tener dificultad para relajarse. Asimismo, conductas de evitación en determinadas situaciones. La inhibición psicomotora, obsesiones o compulsiones son característicos de la ansiedad. Toda esta sintomatología es la más representativa del trastorno de ansiedad generalizada, y a pesar de los síntomas físicos, la ansiedad es un trastorno mental, y es fundamental aprender a tratarla desde nuestros pensamientos. Como pudimos ver en el video, hay situaciones en la ansiedad que llegan a afectar muchas partes de muchas áreas de nuestra vida. Y cuando esto pasa, lo que es la ansiedad, pues llega a transformarse en un trastorno, ya que eh, ya no es un simple síntoma, ¿verdad? De estoy nervioso, tengo náuseas, sino que ya es un conjunto de síntomas que están afectando mi vida o la vida de las diferentes personas, ¿verdad? Que lo padecen. Entonces, al pasar esto, ¿verdad? De que empieza a afectar áreas de la vida, pues se convierte en un trastorno. Como veníamos diciendo, la ansiedad es una emoción normal que cumple con una función adaptativa y de prevención en numerosas situaciones del organismo que éste puede considerar como peligrosas. Bueno, como todo organismo viviente, pues necesita disponer de algún mecanismo de vigilancia. Era lo que decía de que, bueno, la ansiedad es un sistema de alerta ante algún peligro inminente, pero para asegurar la supervivencia, la ansiedad cumple
ese papel, ¿verdad? En las numerosas situaciones que puedan ser peligrosas para el individuo o para la persona. Entonces, esto quiere decir que es totalmente normal que un ser humano tenga cierto nivel de miedo cuando se le acerca algún peligro, ¿verdad? Pero existen ocasiones en que ese sentimiento de prevención funciona de manera errónea, de manera excesiva, produciendo falsas alarmas, dando origen a un trastorno de ansiedad, que es lo que veníamos hablando. Esto se caracteriza por tener a la ansiedad o el miedo como elementos principales. Cada trastorno se refiere a un conjunto característico de síntomas y sensaciones que suelen aparecer en una misma persona. Existen algunos factores de riesgo generales para todos los tipos de trastornos de ansiedad. Esto incluye ciertos rasgos de personalidad, como ser tímido, retraído, estar en situaciones nuevas o conocer personas nuevas. Ciertos eventos traumáticos que pudieron haber pasado cuando eran infantes, ¿verdad? O ya sea en la edad adulta. Puede ser que sean antecedentes familiares, algunas afecciones de salud física, como problemas de tiroides o arritmia. Bueno, a continuación voy a hacer mención de manera breve de algunos trastornos de ansiedad y los que se comprenden como los más comunes, que es el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, trastorno de obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad debido a enfermedades médicas, trastorno inducido por sustancias, fobia social y la fobia específica. Todo esto derivados de la ansiedad. Bueno, entonces vamos a seguir con los tipos de trastorno de ansiedad. Vamos a comenzar con el trastorno de ansiedad generalizada. Este se caracteriza por la presencia de ansiedad, preocupaciones de carácter excesivo y persistentes. Este tiene una duración al menos de 6 meses para poder ser diagnosticado. La ansiedad se asocia a 3 o más de los siguientes síntomas, que sería la inquietud, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Trastorno de estrés postraumático. Este se presenta cuando el paciente ha estado expuesto a un acontecimiento altamente traumático en que estuviera amenazada su integridad física o la de los demás. Está caracterizado por la reexperimentación del evento, como recuerdos recurrentes o intrusos que provocan el malestar. Entre los síntomas podemos ver la irritabilidad, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, dificultades para conciliar o mantener el sueño, así como evitación persistente de los estímulos relacionados con el trauma. Seguimos con el trastorno de ansiedad debido a enfermedades médicas. Este se caracteriza por síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad subyacente. Seguimos con el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Este comúnmente eh, se, se conoce por personas con cierto vicio, ¿verdad? Pues un vicio de alcohol, un vicio a las drogas, incluso ahora, pues ya los videojuegos, ¿verdad? Ya es considerado como un vicio, ¿verdad? Pero en este caso, pues no entraría entre los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias. Pero estamos hablando cuando hablamos de sustancias, como les venía diciendo, sería el alcohol o cualquier tipo de droga. Ahora vamos a seguir con la fobia social. La fobia social es un temor persistente
por una o más situaciones sociales, ¿verdad? En donde la persona actúa en público, ya que ésta se presenta expuesta, ¿verdad? A personas que él, digámoslo así, no conoce, o simplemente personas ajenas a él, ¿verdad? Que no permanecen o no están en su ámbito familiar o con amigos. Esto hace que la persona pues presente el temor de actuar de un modo que sea humillante o embarazoso. Es lo que veníamos diciendo, un sentido de inseguridad, ¿verdad? A la hora de él hablar en público. Puede ser como situaciones sociales. Mayormente eso es lo que evitan estas personas, ¿verdad? Las que padecen la fobia social, no les gusta pues estar en situaciones sociales o simplemente hablar en público. Y por último está la fobia específica, que es un temor persistente y acusado que es excesivo o irracional, desencadenando por la presencia o, o anticipación de un objeto o situación específico, como puede ser algún tipo de animal. Incluso hay personas que le tienen miedo a la sangre y desencadenan una serie de síntomas, ¿verdad? Como los que veníamos diciendo, como sudor, puede ser sudoración, resequedad en la boca, nerviosismo. También hay personas que le tienen miedo a las alturas, a los aviones. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que es el manejo de la ansiedad. Pero al inicio había mencionado que para poder manejarla efectivamente había que conocer lo que es la ansiedad y cuáles son sus efectos, ¿verdad? Si uno no lo trata a tiempo. Eh, esta presentación yo la hice basada en el doctor Pedro Moreno. Entonces, en base a su trabajo, pues, para poder superar la ansiedad, y él la tiene, ¿verdad? En un libro que posteriormente hizo una guía para facilitar más a las personas, para facilitarle a las personas, pues, tener este plan. Este plan está compuesto por 7 fases. El primero, ¿verdad? Es entender los trastornos que puede causar la ansiedad. Y ese es el objetivo de la presentación del día de hoy, ¿verdad? Conocer qué es la ansiedad. Y es la primera fase, ¿verdad? Entender los trastornos que la causan, lo que ya vimos anteriormente en la presentación. Como punto número 2, tenemos conocer con detalle los síntomas que pueden experimentar cada persona en su estado de ansiedad, ¿verdad? Especialmente aquellos síntomas y sensaciones que pasan desapercibidos. El número 3 es identificar el modo concreto en el que la ansiedad se presenta en la vida de la persona. Es importante, ¿verdad?, conocernos a nosotros mismos. Si nosotros estamos padeciendo de ansiedad, pues eh, nosotros asegurarnos de qué síntomas, en base a lo presentado, ¿verdad?, qué síntomas estamos padeciendo y cuáles parecen anormales para poder poderla manejar, como dice este punto, para identificar el modo concreto, la ansiedad, de qué manera se está presentando en nuestra vida. Como punto número 4, sería seleccionar las técnicas para hacer frente a la ansiedad que mejor puede funcionarnos. Eh, en esta presentación, pues yo incluí algunas técnicas y algunos ejercicios que nos pueden ayudar en el manejo de la ansiedad, que lo vamos a ver posteriormente. Como punto número 5 tenemos aprender dichas técnicas, ¿verdad? Y en el punto número 6 es aplicar las técnicas a nuestra vida cotidiana. Todo esto es una cadena, ¿verdad? Las diferentes fases es una cadena. Primero entender lo que es la ansiedad, conocerla, identificarnos a nosotros mismos los síntomas, si es que son normales o anormales. Ya luego de seleccionar las técnicas, pues ya sería aprenderlas
y para posteriormente aplicarlas. Y como punto número 7 está valorar el resultado de dicha aplicación. Es como una evaluación, ¿verdad? Entonces nosotros verificamos de que sí nos está funcionando y que realmente nos está ayudando. Entre las técnicas que yo encontré, ¿verdad? Para el manejo de la ansiedad, está la respiración diafragmática lenta, está la relajación y afrontar las sensaciones sin tratar de evitarlas. Entonces, vamos a ver la primera técnica, que es la respiración diafragmática. Hola, estaba viendo, ay, perdón, estaba viendo aquí en el chat que estaban preguntando, eh, depende la ansiedad, así es la actividad que pueden hacer para poder controlar la ansiedad, o puede ser una actividad específica o son actividades diferentes, no sé, así entiendo la pregunta. Entiendo. Bueno, las técnicas funcionan para cualquier grado de ansiedad. Eso quiere decir de que cualquier persona que, por muy leve que sea su ansiedad, pues la puede usar, ¿verdad? Porque realmente no hay un nivel, digámoslo así, para usar las técnicas, ¿verdad? Si el nivel de su ansiedad es poca o leve, pues igual forma la puede usar, no hay ningún problema. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir con lo que es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática en sí la respiración es un mecanismo fisiológico, generalmente automático e involuntario, ¿verdad? Que se modifica cuando nos sentimos o actuamos de determinada forma, como es en el sentido de la ansiedad, que sentimos eh, un cierto de angustia, incertidumbre, miedo, ¿verdad? Entonces todo eso hace de que nuestro cuerpo y nuestra respiración pues funcione ya sea más rápido o más lento, ¿verdad? La respiración aumenta con su frecuencia e intensidad cuando hacemos ejercicio o sentimos ansiedad, era lo que venía siendo. Normalmente el ejercicio es un ansiolítico natural, ¿verdad? Eso quiere decir de que si nosotros hacemos un ejercicio, por ejemplo, vamos al gimnasio 1 hora diaria, pues eso nos puede ayudar a regular lo que es la ansiedad. Bueno, la respiración diafragmática es una respiración que ayuda a disminuir la respiración, ¿verdad? Que normalmente aumenta la respiración, entonces lo disminuye. Esto hace que nos relajemos. Si están ahí en cualquier parte de su casa o en el trabajo, donde estén, pues tal vez lo puedan hacer para que puedan sentir, ¿verdad? En carne propia lo que es esta técnica, porque además de la ansiedad, pues puede ayudarnos a relajarnos o en cualquier momento, pues si nos sentimos acelerados, por decirlo así, pues nos ayuda a controlarnos, a relajarnos, ¿verdad? En alguna situación que se nos está saliendo de control. Entonces, como primer punto, vamos a ponernos la mano en el pecho y la otra sobre el estómago. Luego vamos a respirar muy hondo, pero a la hora de hacer la respiración, tenemos que sentir de que la parte baja de los pulmones, pues, se infle, ¿verdad? Pero esto sin mover el pecho. Entonces respiramos. Luego de tomar el aire de manera lenta, ¿verdad? Normalmente lo que se busca, ¿verdad? Es hacerlo de manera más lenta. Entonces, como siguiente punto, vamos a inflar el estómago, ¿verdad? Vamos a sentir que el estómago se está inflando. Sí, como les comentaba, sin mover el pecho. Retenemos un momento, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego soltamos el aire, lo hacemos de manera lenta, hundiendo el estómago poco a poco, ¿verdad? Y de nueva forma sin mover el pecho.
¿Qué tal se sintieron? Mejor, ¿verdad? Como siguiente técnica tenemos la relajación. Para aprender a relajarnos, pues es importante mantener una actitud de atención pasiva. ¿Qué quiero decir con atención pasiva? No convertirlo en una autoexigencia o mantenerlos así como que deprisa, ¿verdad? El relajarse, pues es algo que se tiene que dar de manera natural, porque si lo estamos autoexigiendo a nuestro cuerpo, relajarnos, va a ser de que nos dé más ansiedad, ¿verdad? Entonces, eso me refiero cuando una actitud de atención pasiva. Aunque existen diversos métodos para aprender la relajación, eh, el libro, el plan del doctor Mario Moreno, pues nos aconseja usar la grabación, que a continuación voy a dar el concepto de que la relajación, eh, para empezar a relajarnos, lo que se hace es sentarnos en un lugar donde nos sentamos cómodos, relajar los músculos, liberarnos de todo pensamiento, ¿verdad? Poner la mente en blanco, modificar los pensamientos que provocan la ansiedad, tratar de pensar de manera positiva. Y aquí viene la relajación, también tiene mucho que ver con la respiración diafragmática, porque como veníamos diciendo, bueno, como yo le venía diciendo anteriormente en la técnica, pues la respiración diafragmática pues nos relaja. Entonces, antes de comenzar, para podernos relajar, entonces, luego de tener la mente en blanco, de relajarnos, podemos hacer la respiración diafragmática. Bueno, que ya hemos aprendido anteriormente. Cada ejercicio de relajación tiene un tiempo estimado alrededor de 25 minutos y hay que practicarlo de 1 a 2 veces al día. Algo importante en esta técnica es que nosotros vamos a llevar un control. Vamos a anotar los resultados de cada práctica. Cada vez que hagamos la técnica, pues vamos a llevar un control para ver cuánto tiempo nos sentimos relajados eh, y si es que no logramos relajarnos, ¿verdad? Para luego, posteriormente, pues hacerlo mejor. La, la relajación tiene que ser ayudada por una grabación en un lugar silencioso, con una temperatura agradable, como lo que venía diciendo, sentirnos cómodos, ¿verdad? En una posición de un sillón, pues recostado o ya sea sentado, ¿verdad? Como se sientan mejor. Pero ¿por qué la grabación, verdad? Esto es porque nosotros nos vamos a grabar y luego vamos a ver el video para poder ver en qué estamos fallando a la hora de relajarnos, ¿verdad? Nos vamos a evaluar nosotros mismos. Entonces, una vez que consigamos relajarnos bien, en cualquier posición que queramos, el ejercicio que ya les había dicho, ¿verdad? Relajarnos, hacer la respiración diafragmática y luego, pues, posteriormente, pues, vamos a revisar la grabación y vernos relajados, ¿verdad? Entonces, como siguiente técnica, vamos a seguir afrontar las sensaciones sin tratar de evitarlas. En ocasiones, cuando realizamos esfuerzos enormes para huir de esos sentimientos de ansiedad, pues puede que en lugar de estarnos ayudando, pues estos estén aumentando más. Entonces, mientras que si lo aceptamos como algo normal, o incluso buscamos esas sensaciones de ansiedad, pueden llegar a disminuir, ya que nuestro cuerpo, pues, y nuestra mente, pues, se llega a acostumbrar, se llega a adaptar a las situaciones en las cuales nos provocan ansiedad. Eso es lo que nos presentan estas técnicas de lo que es afrontar las sensaciones sin tratar de evitarlas. Lo mismo, el mismo tema lo dice, ¿verdad? El mismo título, no huir de ellas, ¿verdad? Afrontarlas. A muchas personas pues les ayuda mucho esta técnica
porque como les decía, ¿verdad? Se adaptan y algunas se adaptan más fácilmente. Siguiendo el tema de la ansiedad, vamos a seguir con los ejercicios para el manejo de ansiedad. Las anteriores eran técnicas, estos son ejercicios. Mi duda es, ¿al cuánto tiempo de presentar los síntomas se considera que ya es un trastorno? Normalmente esto pasa cuando ya abarca, cuando ya está afectando gran parte de su vida cotidiana, digámoslo así. No puede dormir bien. Entonces, si en el momento en que alguna persona pasa al menos, digamos, una semana sin poder dormir bien, con estos sentimientos de angustia, de fatiga, pues entonces ahí ya estamos hablando de que ya es un problema grave, ¿verdad? Porque está afectando ciertas áreas de la vida de la persona. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Media vez la persona está siendo afectada en áreas de su vida, es aconsejable pues que asista a un especialista, a un profesional, en este caso, un profesional psicólogo o un profesional de psiquiatría, ¿verdad? Entre los ejercicios de la ansiedad, pues tenemos prestar atención a las actividades rutinarias, la meditación, valorar el aquí y ahora y la práctica de la gratitud. Entonces vamos a seguir con lo que es prestar atención a las actividades rutinarias. Como, como primer punto vamos a hacer una lista de actividades cotidianas, por ejemplo. Cuando hablamos de actividades cotidianas es lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Ejemplo, nos duchamos, nos cepillamos los dientes, desayunamos, vamos a trabajar, regresamos del trabajo, o inclusive, ¿verdad?, qué hacemos en el trabajo, si nos dedicamos a ser bomberos, policías, o cualquier actividad que se haga, ¿verdad? Eso es en lo que nos vamos a enfocar cuando decimos prestar atención a actividades rutinarias. Vamos a hacer esa lista. Dice, a continuación, cada día durante una semana, intenta prestar atención mientras realizas cada una de ellas. Se trata de hacer las cosas con normalidad, pero con plena conciencia. Eso quiere decir de que tenemos que estar concentrados a la hora de hacerlo, ¿verdad? Mientras lo hacemos. Lo que sí es recomendable es seguirlo al ritmo de nosotros, ¿verdad? Si nosotros lo queremos hacer despacio, lo queremos hacer rápido, lo importante es que nosotros lo podamos hacer de una manera, hacerlo bien, ¿verdad? Y después de eso, ¿verdad? De hacerlo, pues también podemos percibir esas sensaciones, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es de que mientras hacemos eh, la rutina diaria, las actividades, ¿verdad? Diarias, pues percibir qué sensaciones estamos sintiendo en ese momento. Como ejemplo, bueno, tenemos, ¿verdad? Que a la hora de uno ducharse, pues prestar atención a las sensaciones que provoca el agua, la temperatura del agua, si es que está fría o está caliente, la presión, si es que está fuerte o la llave no está muy abierta. También podemos percibir los movimientos de las manos mientras nos lavamos el cuerpo o nos tallamos la cabeza, ¿verdad? Cuando lavamos el pelo. A continuación, pues vamos a ver el ejercicio de meditación de 1 minuto. El número 1 dice que nos tenemos que sentar en una silla con la espalda recta. Tenemos que colocar los pies planos en el suelo y luego cerrar los ojos. Como número 2, tenemos que concentrar la respiración, cómo entra, cómo sale del cuerpo. Esto permite experimentar las sensaciones que proporciona cada inspiración y cada expiración, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando inhalamos y cuando exhalamos el aire. Al cabo de un rato, pues es probable que tu mente
se llegue a distraer. Pero cuando esto ocurra, vuelve de nuevo a concentrarte en la respiración. El acto de darte cuenta de que la mente se dispersa y recupera la atención es clave. Pero bueno, para los que no saben qué es el mindfulness, es una palabra que también de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra sati en Pali. Es un idioma vernacular, ¿verdad? Similar al sánscrito, que se hablaba en la época de Buda. Bueno, cuando Buda comenzaba a enseñar. El significado de esta palabra es prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Entonces, esto nos regresa al punto número 2, ¿verdad? Que es que a la hora de entrar y salir el aire, estar concentrados, qué es lo que pasa en ese momento, ¿verdad? En el punto número 4, pues tenemos que pase lo que pase, deja que sea como tenga que ser. Eso quiere decir de que vamos a dejarnos fluir, vamos a dejarnos llevar, ¿verdad? Por las sensaciones que estamos pasando en ese momento. Por ejemplo, si te sientes nervioso, pues observa esa sensación, también podría ser observable, ¿verdad? Podríamos observar si es que es pasajera o perdura. Entonces, tras pasar un minuto de tiempo, abrimos los ojos y tomamos conciencia de dónde estamos. Para el siguiente ejercicio, pues sería el de valorar el aquí y el ahora. Como dicen muchas personas, ¿verdad? La vida es aquí y es ahora. Entonces es disfrutar el momento, ¿verdad? Disfrutar los pequeños detalles, disfrutar esas pequeñas cosas que nos hacen feliz. El ayer y el mañana no son más que no es más que un simple pensamiento. Entonces, para poner toda nuestra atención en el aquí y apreciarlo. Esto nos puede ayudar a pensar que debemos aprovechar la vida al máximo, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Aprovechar todas esas pequeñas cosas que nos hacen felices, porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, digámoslo así, hasta cuánto tiempo o cuánto tiempo tenemos, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es disfrutarlo, ¿verdad? Esto ayuda, este ejercicio nos ayuda a relajarnos porque como estamos valorando, ¿verdad? El aquí y el ahora, entonces eso nos hace pues liberar tensiones y que la ansiedad pues disminuya. Lo que se sugiere con este ejercicio es dedicar un poco más de atención a las cosas sencillas, ¿verdad? Cotidianas. Lo que se puede hacer es escribir en una hoja qué actividades, cosas o personas te hacen sentirte bien. O puedes dedicar atención y tiempo extra a esas actividades. O si eres capaz de pararte un momento cuando te pasa algo agradable, puedes percibir qué sensaciones corporales notas en esos momentos o qué pensamientos te vienen a la cabeza, ¿verdad? O qué sentimientos experimentas. Todo eso lo puedes escribir en una hoja y luego resolverlo para así de esa manera pues valorar qué es lo primordial para nuestra vida en esos momentos. Como si en el siguiente ejercicio y el último, ¿verdad? Es practica la gratitud. Nos suele resultar complicado apreciar de manera positiva las pequeñas cosas que nos ocurren, ¿verdad? En el transcurso del día, porque como sabemos, ¿verdad? Pueden ocurrir cosas que están fuera de nuestras manos, ya que no tenemos el control. Para ello, pues proponemos, ¿verdad? Un ejercicio muy sencillo de gratitud, que esto, pues, al finalizar del día, pues, eh, nos sentamos en la cama o donde nos sentemos más cómodos y empezamos a pensar en 10 cosas por las que nos sentemos con gratitud respecto al día procedido, ¿verdad? El día que pasamos. Puede que tras escribir 3 o 4 nos cueste pensar más, ¿verdad? Pero eso es precisamente en lo que consiste el ejercicio, ¿verdad? Tomar en plena conciencia de las pequeñas cosas y actos
por lo más sencillos que sean, por lo que nos sucede en nuestro día a día y que pasan inadvertidas y que muchas veces pues nosotros pasamos inadvertidas, ¿verdad? En conclusión, ¿verdad? No dejemos que la ansiedad pues nos afecte de manera cotidiana, digámoslo así, o dejarlo por un lado. Si nosotros sentimos, si te sientes identificado con la ansiedad, pues, o con los síntomas que yo mencioné acá, con cualquiera de los trastornos, o por lo menos si sientes que la ansiedad es grave, digámoslo así, que es que la ansiedad sientes que está ocupando gran parte de tu vida, o que simplemente sientes que ya no puedes vivir tranquilo, ¿verdad? Porque la ansiedad te está atormentando, digámoslo así. Pues mi consejo es acude a un especialista, acude a un psicólogo, acude a un psiquiatra, a un profesional, pero lo importante es que tú cuides tu salud, ya que muchas personas piensan que asistir a un psicólogo pues es cosa de locos, pero no es así. Asistir a un psicólogo es tener la fuerza de aceptar que estamos pasando por un problema o que se está pasando por un problema y que está fuera de nuestras manos. Solo como recordatorio, ay, perdón, Jairo. Recuerden que va a enviar la hoja de evaluación, recuerden de llenarla porque es la asistencia, ¿de acuerdo? Y para hacerle entrega de los diplomas. Estas técnicas y los ejercicios mencionados lo pueden realizar cualquier persona sin importar su edad. No hay ningún problema por la edad. Cualquier persona puede hacer estos ejercicios, ya que realmente es recomendable en personas adultas, ¿verdad? Pero no hay edad para que pueda hacerse estos ejercicios o estas técnicas, ya que no se necesita de una edad en concreto para sentir ansiedad, ¿verdad? Aunque normalmente los que sentimos ansiedad somos los adultos, e incluso el adulto mayor es el que más ansiedad, eh, en cierto porcentaje pues, de la población, pues padece de ansiedad, ya que en ocasiones pues ellos al no poder ejercer cierta actividad pues los frustra, entonces esto les ocasiona ansiedad, pero no hay una edad específica para hacer las técnicas o los ejercicios. Si es en caso de niños, ¿cómo manejar la ansiedad con niños? Normalmente en niños pues sabemos de que un niño pues se inclina más a un juego, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer si queremos hacer la respiración diafragmática, pues podemos hacer un juego con él, ¿verdad? Inventarnos alguna historia o hacer algo que a él le guste y en base a eso pues ya enseñarle, ¿verdad? Lo que es la respiración diafragmática. De igual forma puede pasar con la relajación, jugar, ¿verdad? Podemos decir que, no sé, inventarnos algo, ¿verdad? Algo en el momento. Lo importante es de que si un niño padece ansiedad, pues mejor llevarlo a un especialista, ya que yo creería de que un niño con ansiedad, pues es algo anormal, pero si se puede ayudar con estas técnicas, pues hacerlo mediante juegos. Tengo una duda con relación a cuando la ansiedad ya se convierte en un trastorno como tal. Eh, yo he leído que normalmente cuando ya es algo más severo, normalmente se trata con medicación, pero mi duda es si esto necesariamente se tiene que tratar con medicación o si existe alguna otra alternativa, ¿verdad? Puede ser un psiquiatra que diagnostique algo para la ansiedad, para el trastorno que estés pasando en ese momento. Pero si se puede superar sin necesidad de medicamentos, sí se puede, ¿verdad? Pero es por eso de que si las técnicas en ese momento pues no funcionan las que yo postulé, ¿verdad? En mi presentación, si no funcionan los ejercicios, si no funcionan las técnicas, pues eh, sí sería asistir a un especialista, ¿verdad? Para ver, para que él, pues si es necesario, pues medicarte
pues hacerlo, ¿verdad? Porque realmente todas las personas somos diferentes y no sabemos cómo te está atacando a ti o cómo está atacando a la persona la ansiedad que está padeciendo el trastorno, ¿verdad? Nosotros los psicólogos sí podemos diagnosticar, nosotros damos un diagnóstico, lo que no podemos hacer es medicar, pero si nosotros diagnosticamos y el psiquiatra lo que hace, ahí sí que como psicólogos, el trabajo multidisciplinario para un mejor atender de nuestros pacientes es trabajar conjunto con los doctores, con otros profesionales de la salud también, ¿verdad? En este caso, pues sería un psiquiatra. Entonces, el psiquiatra es el complemento, porque nosotros nos vemos, nuestro campo de acción es en forma psicológica, ¿verdad? En reacciones como el comportamiento, pero muchas veces, muchas situaciones radican ante un problema orgánico. Entonces, ahí es la situación donde necesitamos que esté también el psiquiatra, porque ya medimos, ya él mide, hace pruebas y todo a nivel neuronal, ¿verdad? Cerebral, donde hay una afección, ¿verdad? Para que nosotros, entonces ya se trabaja en conjunto. Pero mi duda en sí era que cuando un trastorno sí está desarrollado como tal, si había alguna otra técnica o necesariamente tenía que derivarse con un psiquiatra. Recuérdense que las personalidades son totalmente diferentes, entonces lo que va a funcionar, digamos, la técnica que va a funcionar con Jairo puede ser una técnica diferente que funcione con Jocelyn, o sea, es porque son caracteres diferentes, entonces por eso no podemos nosotros, los psicólogos, no se puede como, es gripe y damos acetaminofén o damos tal jarabe, no, tenemos que ver dónde radica el problema, ¿verdad? Ay, no, es que fíjese que empecé con la situación, el problema respiratorio a partir de que fallece mi mamá o mi papá, algo pasó, no sé, un hecho, ¿verdad? Entonces, porque ya puede pasar también que pasa el paciente por varios doctores y no hayan el problema, les dan medicamento y medicamento y nunca se cura. Entonces ya después viene el doctor y dice, vaya con el psicólogo, ¿verdad? Porque sí son problemas emocionales, ¿verdad? Entonces por eso yo les digo, es un trabajo multidisciplinario para el beneficio de los seres humanos. Por favor, llenen su asistencia, que eso les va a servir de constancia. Jairo, usted da las palabras de cierre, por favor. Únicamente, ¿verdad? Como venía diciendo, pues si ustedes en algún momento sienten la necesidad de ayuda, pues también se pueden abocar a nosotros. Nosotros estamos para ayudarles como centro, ¿verdad? De prácticas psicológicas. Solamente les deseo un excelente fin de semana y éxitos. La ayuda psicológica es por medio de un enlace y la atención es virtual, ¿verdad? Respetando también esta nueva realidad, ¿verdad? Entonces todo va a ser virtual, se les va a comunicar a un correo institucional de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Si usted llena el formulario y todo, y ahí ya los psicólogos van a tener contacto con ustedes, si requieren la necesidad, la atención psicológica. De verdad, un placer de estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.